Y bien, Absalón Vázquez, como recordamos, fue candidato a la presidencia regional de Cajamarca en el último proceso electoral del 2010 y fue tachado, incluso me parece que estuvo en este programa antes de confirmarse la tacha, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó esta tacha, entonces no pudo participar en las elecciones, pero estaba largamente primero en las encuestas. En vista de que no pudo participar, ganó finalmente el que estaba segundo, que era Gregorio Santos, quien llegó con el 30% de los votos. Estamos con él, con Absalón Vázquez. Absalón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está, señor Heiber? Bueno, si usted hubiese podido participar en las elecciones y hubiese ganado, ¿se habría producido esta movilización, este problema? ¿Cómo lo habría manejado usted? Porque algo se habría producido, por supuesto, alguna clase de movilización, pero ¿usted la habría podido manejar o no? Yo creo que, mire, hubiese sido otro escenario para mí, porque desde el primer momento yo hubiese comenzado, dada la experiencia que tengo, he sido 4 años ministro y viceministro y una serie de experiencias en la vida, de campo, desde el primer momento hubiese habido obra. Claro. Allá en Guasmín, en Sorochuco, en Celendín y en las otras provincias hay abandono absoluto del Estado. No. Lamentablemente, ¿no? Algo se avanzó en el gobierno del ingeniero Fujimori, pero en la época del presidente Toledo lo abandonaron nuevamente. No. Desde Lima manejando la cosa, y en el gobierno anterior peor. Entonces ha habido abandono. Carreteras, por ejemplo, de Cajamarca a Celendín, hace 3 años abandonada, una parte hicieron y se tiraron la plata y punto. Y al resto no hay ni siquiera caminos rurales. Hay gente que no tiene ni con qué sembrar, campesinos. Realmente hay niños que no tienen con qué ir al colegio. Entonces hay hambre. Yo hubiese comenzado de arranque, anunciaban en la campaña, por ejemplo, el comenzar a construir carreteras. Y se necesita plata y se necesita gente, equipo técnico. Lamentablemente, el señor actual presidente, con el mayor respeto, no tiene equipo, pues, no tiene equipo técnico. Porque plata tiene, ¿no? Tiene equipo de políticos, ¿no? Pero con política no se maneja una región o un país o una empresa. Claro. Entonces acá se maneja con gente técnica, que maneje proyectos. Por ejemplo, imagínense, ¿qué ha hecho a favor del campesinado? Nada. Y sin embargo habla del campesinado, los ronderos son campesinos también, pero ellos necesitan ¿qué? Semillas, fertilizantes, maquinaria, ¿con qué sembrar? Para procesar su leche, para poder tener más leche, pastos, riego por goteo, riego por aspersión, canales, pequeños reservorios, eso es lo que necesita, caminos para sacar su producto. Claro. ¿Qué ha hecho? Nada, la plata lo tiene en el banco y lógicamente eso es lo que pasa. Y el gobierno central, torpemente, todos los gobiernos centrales que han venido después desde el 2000, no han hecho nada. Hay plata, pero la plata está en manos del gobierno regional, es el gobierno regional y de los gobiernos locales también. Que bien, pero hay tienen carreteras y hay obras que dependen del nivel central. Del nivel central, de acuerdo. Todavía, lamentablemente, hay una torpeza en ese sentido. Discúlpeme la palabra, no, está bien. Pero acá falta decisión y trabajo de campo a favor del campesinado. ¿Por qué? Porque solamente hay un mensaje que le llega al campesinado que está pobre, que sus niños no tienen con qué llegar, los caminos hasta el 100, etcétera, etcétera. Entonces, escuchan, creen que es verdad, pues. No. Entonces, eso es lo que pasa. Acá se tiene que hacer un proyecto integral de desarrollo. Por ejemplo, hace poco se ha anunciado la presa Chonta. Muy bien, ojalá que se haga pronto y que se haga un tratamiento en la parte alta de unas 6.000 hectáreas de reforestación para que no se sedimente. Oiga, la reforestación, por ejemplo, yo lo anunciaba, unas 30.000 hectáreas años de reforestación, mínimo. ¿Por qué? Porque por hectárea reforestar significa unos 200 jornales diarios. 200 jornales. Ajá. Entonces, gente que no tiene trabajo, que tiene media hectárea o 1 hectárea, ¿de qué vive? Sí, pues. Entonces, allá se necesita, por ejemplo, generar eso. Si al costado de toda la región, y más aún en las zonas mineras, hay un desarrollo, se vea trabajo, se vea movimiento. Y mire, en Porcón tenemos la mejor suerte, los cajamarquinos, de tener un ejemplo de lo que significa reforestar. Reforestación es riqueza, generación de riqueza. ¿Y qué se ha hecho? Con trabajo. Mire, la misión belga que tuvo la visión en la década del 70, y luego de ahí una serie de instituciones apoyamos, hasta que se tiene Porcón consolidado 12.000 hectáreas de reforestación. Eso extenderlo en toda la sierra peruana. Eso fue parte del proyecto Sierra Verde que se logró articular en el gobierno del ingeniero Fujimori y que justamente yo apoyé técnicamente porque soy... ¿Qué pasó con...? Pues porque Sierra Verde incluía unos
unas acequias de infiltración, ¿no es cierto? En el nivel de... Mire, y sobre eso, en la cota, ¿no? En las alturas, a 3.800, 4.000, 3.500. Es decir, unas zanjas donde se entra... Para retener el agua y que se infiltre el agua. Eso se empezó a hacer, pero no, ¿qué pasó? Por cuestiones políticas lo remataron los tractores y lo anularon el proyecto. Al Pronamach prácticamente un proyecto que el único que el campesinado van a Puno, a Cajamarca, o a Celendín, o a Ayacucho, Pronamach dice, pero casi lo han desactivado. Lo desactivó Toledo prácticamente, y el otro gobierno lo cambió a Agro Rural y que no le han dado presupuesto y prácticamente lo tienen muerto. Cuando eso debe ser la palanca de desarrollo para esos sectores campesinos pobres. Inclusive gestioné un préstamo de Japón, ¿para qué? Para que venga la masificación del riego por aspersión y goteo a través de Pronamach para esos campesinos pobres. ¿Por qué? Con 1 hectárea de riego por aspersión para pastos, imagínense, o para con menos cultivos, de 1 hectárea, con 500 metros, el otro día estaba viendo las experiencias de cierre productivo. Y acá le he preparado, mire, un documental, realmente de una tesis doctoral que he hecho, un documental a favor de la Sierra Altoandina, porque acá es un problema técnico de encararlo técnicamente, no política ni demagógicamente. ¿Cómo retener el agua en las alturas? Hay solución técnica. Y ahora, eso he hecho llegar acá al estudio. Ojalá que algún momento más adelante, cuando tengan tiempo, lo pasen siquiera para ilustrar que hay alternativas. Y sé que hay algunas vistas que lo hayan tomado. ¿Hay un documental? A ver si podemos... Algunas vistas sé que lo han tomado. Pero dígame una cosa. Mire, por ejemplo, con esas acequias, más la reforestación, se puede retener hasta unos 6.000, 7.000 metros cúbicos de agua por hectárea y se infiltra. Y eso va a permitir que los manantiales, los puquiales, los ojos de agua se incrementen. Un tema. Otro tema con los reservorios. Otro con el encimamiento de las lagunas. Otro con terrazas de absorción. Otro con los pastizales. Con la reforestación. De acuerdo. Ahora, etcétera, ¿no? ¿Usted cree que la población en Cajamarca es antiminera, digamos, se opone a la mina por principio, por ideología? No creo, no. Lo que pasa es falta mensaje. Por ejemplo, acá hubo todo un estudio de hidrología, de impacto ambiental y todo eso, pero ¿quiénes supieron? Los que firmaron y los que lo hicieron. ¿Y el resto? Sí, pues no se falta informó. de comunicación. Falta de comunicación. Por supuesto. Pero acá, de paso, ya creo que el gobierno quiso hacer una especie de una comisión auditora internacional, ¿no? Y creo que el día de ayer el señor primer ministro fue desairado por el señor Gregorio Santos, mostrando una vez más su posición intransigente, que no quiere nada de solución, lo cual no es el espíritu, honestamente, como cajamarquino que soy, no es el espíritu de la gran mayoría de cajamarquinos, aún el más humilde, porque lo que quiere es saber la verdad. Y la verdad es que acá hay un manejo político que lo dije desde el inicio. Acá hay una situación por cuestión ideológica de que hay una oposición. ¿Usted cree que sí es compatible, digamos que Conga sí es viable en el sentido de que sí puede, digamos, preservar activos ambientales, generar agua, y ellos sostienen que pueden generar incluso más agua que la que hay ahora? Mire, no tanto como Conga ni Conga, acá para no personalizar, la minería sí es factible convivir con la agricultura en forma general. Mire, acabamos de ver el señor Correa. Sí. ¿No? Sí. En la China comunista, hoy día, en Rusia, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, por favor, existe minería, una minería responsable y un desarrollo de la agricultura. Ojalá que en Cajamarca y en todo el Perú haya una minería responsable, que haya recursos y que vayan al agro. Es su oportunidad del agro. ¿Cómo cambiar la sierra? Imagínense con unos 10 millones de hectáreas reforestadas con zanjas de filtración. ¿Qué significa Porcón, por ejemplo, hoy día? Es un punto del turismo obligado en Cajamarca. Y si, con 12.000 hectáreas, ¿qué fuese con 1 millón de hectáreas? O con 2 millones de hectáreas. Los recursos saldrían de la minería, dice usted. Pero por supuesto. Claro, sí, pues, hay una complementación. Hay una compatibilización, una complementación. Y la parte de riego por goteo, por ejemplo, con aspersión, goteo, para un pequeño campesino. Allá hay experiencias, por ejemplo, hay una ONG Ideas con un amigo Florínez, ¿no?, que está haciendo unos pequeños reservorios. Sí, pues. Familiares, más su riego por goteo. Hay el programa Sierra Productiva que hace lo mismo, ¿no? Sí, entonces acá el problema es técnico, que tiene solución, y la minería que cumpla las leyes, y el gobierno fuerte que haga cumplir las leyes, que supervise, pero que no politice el tema, sí, pues, y que no engañe sobre todo. Pero ahora las cosas se han polarizado, se han radicalizado. ¿Usted cree que todavía hay solución? Por supuesto que hay solución. ¿Qué habría que hacer? Hay solución. Me parece que acá el diálogo no hay que romperlo.
pero tampoco no aceptar majaderías. Ajá. El principio de autoridad debe ser incólume, porque un país en caos o una familia en caos me parece que no va. Allá, lamentablemente, se ha llegado a ese nivel porque parecería que el señor Gregorio Santos es muy débil en carácter, pues, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque firma, se va a la reunión y después dicen no, que otro premier mejor, si ya se fue el señor Salomón Lerner. Pues ya sacó a Lerner y ahora quiere sacar a este. Y mañana sacará otro y mañana sacará otro. Y el día lunes me entrevistaron en una radio exitosa, y dije que es muy riesgoso que vaya el señor premier, que vayan mejor los ministros, que son más posibles, ¿no? Porque yo soy ministro, más posible. El señor premier y el señor presidente de la República es el último, pues, el último fusible general. Entonces, acá el señor premier no, para mí, a parecer. Y hay que negociar pero con. Él con valentía fue, muy bien, ya. Va a reunirse con las autoridades. Con las autoridades, pero no con por ejemplo, Saavedra u otros. Pero acá, pues, en eso se propicia, lamentablemente, muchas mesas y muchas mesas. No, acá se tiene que dialogar con las autoridades, pues. Sí, o alguien que es elegido, pues, por el pueblo. Por el pueblo, pues, ¿no? Si no, bueno, se hace una anarquía. Y el que grita más o el que más hace. Sí, pues no. Acá yo creo que el principio de autoridad tiene que regir, y el diálogo fundamentalmente, el diálogo directo, por ejemplo con los señores alcaldes, con los alcaldes de los centros poblados menores, y el pueblo que sepa la verdad, que haya un mensaje directo. Hay que acá hay posibilidades, con el pueblo. Que hay una posibilidad del desarrollo de la minería y la agricultura, por supuesto que sí, pero con un desarrollo efectivo. Por ejemplo, imagínense, ya en todo el ámbito, que haya unas 30.000 hectáreas de reforestación. La riqueza que se generaría, el movimiento económico que se generaría, el empleo que se generaría, oiga, sería espectacular. O sea, se puede hacer. Debería recibir, pues, el encargo del gobierno de conducir este asunto. No, yo acá uno puede apoyar bueno, y debe apoyar, porque uno como peruano, y ojalá que le vaya bien a este gobierno o al que venga, ¿no? Claro. Pero más no, yo creo que ya hemos dado, pero acá las cosas hay claras. Acá hay una politización en extrema, ¿no? Y no sería nada raro que haya manos externas, ¿no? Sí, pues. Definitivamente. ¿Por qué? Porque les interesa que el país esté en esta situación, ¿no? Sí, pues. Acá el más perjudicado, mire usted, allá en Cajamarca, esos pequeños ganaderos que tienen una o dos vaquitas. ¿Qué daño les hizo al señor Gregorio Santos y a su grupete a que no le reciban su leche? Cierren las pistas, sí, pues. ¿No? Bloqueen al tipo violentista y que no le reciba su lechecita. Pobres campesinos, ¿qué? Sí. ¿Eso es favorecer al pueblo? Sí, pues así es. Entonces, así no se hace patria, pues. Acá yo creo que hay que dialogar con técnica, con principio de autoridad, tanto por el gobierno regional, con el respeto que ellos se merecen, por el gobierno central, es decir, en un grupo civilizado, pero bajo los principios de autoridad, de respeto mutuo, y diciendo la verdad al pueblo y llevando desarrollo, porque no es justo que tenga plata guardada en los bancos y no haciendo nada, y y como no ha hecho nada y la imagen estaba baja, hay que hacer estos bochinches. ¿Para qué? Para una especie de distracción al pueblo. Eso no, pues, sí, pues. Acá tenemos que impulsar el desarrollo, ¿no? De acuerdo, Salomón Vázquez, muchas gracias por su participación en la hora de hoy. Vamos a una pausa. Fue el ex ministro de Agricultura, entonces, de la época de los años 90 de Alberto Fujimori, Salomón Vázquez. Vamos a una pausa y regresamos con el embajador Eduardo Ponce para ver si es que hay técnicas de negociación, en fin, qué se puede hacer para facilitar el diálogo en Cajamarca, y hablaremos también de las declaraciones del canciller sobre Chile. Regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra al sorteo de un pack con el mejor cacao de Oro Verde y una batidora